Capítulo 82. La frontera del reino Junin. Después de que el maligno comenzara a correr desenfrenadamente en el reino Junin, fue bloqueado por esta barrera espacial y no pudo extenderse al reino Yunua. El oscuro y maligno continuó condensándose, convirtiéndolo todo en un caos. No había luz, solo una silenciosa negrura rebosante de maligno. Una mano pálida se levantó lentamente del suelo. Sus movimientos eran bruscos y torpes, y volvía a caer al suelo de vez en cuando. Como los huesos que sostenían la mano estaban rotos, solo había un fino hilo de seda blanca en las articulaciones que la agarraba. El hilo de seda se tensó lentamente y, después de un tiempo desconocido, por fin pudo levantar el brazo. La palma de la mano sostenía un cristal limpio y perfecto. Su forma parecía la de un corazón y brillaba con una rara luz pura. El hilo volvió a tensarse. La palma giró y volvió a colocar el cristal en el pecho roto de la muñeca. Tomó mucho tiempo a este hilo de seda blanca recomponer minuciosamente cada parte de la marioneta. La última pieza era este corazón, demasiado pesado para ser levantado por el hilo. Solo podía ser movido por las manos de la marioneta. Badum. Un débil latido sonó en el pecho de la muñeca, y el último y más difícil paso por fin se había completado. El hilo de seda blanca se enrolló sobre sí mismo, envolviéndose suavemente alrededor de la muñeca. El corazón de la muñeca volvió a latir, pero sus ojos permanecieron cerrados. Yacía tranquilamente en el suelo, como si estuviera teniendo un buen sueño. En el sueño, Lin Kongwu vio a su madre. El escenario era el patio familiar donde se sentía más a gusto. La luz anaranjada del sol poniente brillaba a través de la ventana, calentándole la cara. ¿Qué está haciendo Xiaobu? Su madre entró desde fuera y, al ver su figura sentada frente al escritorio, preguntó, terminando los deberes de hoy. Tras escuchar las palabras de su madre, inconscientemente dejó de hacer lo que estaba haciendo y devolvió su pincel al portapinceles antes de girarse para mirar a su madre y contarle lo sucedido en clase ese día. Madre, el profesor de la clase de hoy ha dicho que para que las marionetas que refines sean más ágiles, tienes que estar al menos en la fase del núcleo dorado. ¿Cuándo podré hacerlo? El aire quedó en silencio por un momento, y su madre evadió la pregunta. Cambió de tema. ¿A Xiaobu le gusta practicar con marionetas? Debe haber otras artes espirituales que se pueden aprender en la escuela del pabellón Baiyo. ¿Te interesa alguna de ellas? Tus raíces espirituales de madera también son adecuadas para el cultivo médico. Quiero ser capaz de usar la marioneta que padre dejó para mí. Madre, todo el mundo dice que padre era un maestro de marionetas muy poderoso y con mucho talento. ¿Por qué mi talento es tan pobre? Madre es obviamente también una cultivadora muy poderosa. Cuanto más hablaba, más frustrada se sentía. En algún momento, la mano de su madre se extendió para acariciar la parte superior de su cabeza. Todo es culpa de tu madre, Xiaobu. No. Es porque Xiaobu es demasiado inútil. Si pudiera ser tan fuerte como padre, también podría construir marionetas para proteger a madre. Sacudió la cabeza y entregó el muñeco casi terminado a su madre. La marioneta estaba hecha con delicadeza y solo faltaba dibujarle los ojos para que estuviera completa. Xiaobu lo ha hecho de maravilla. Elogió su madre. Los ancianos dijeron que a las marionetas no se les puede pintar la cara a la ligera, pero les pregunté si estaba bien que la hiciera parecida a mí y me dijeron que sí. Cuando terminé de pintar la cara de la muñeca, se la daré a madre para que pueda mirar a Xiaobu todos los días cuando salga. Madre se va otra vez, ¿verdad? Sí. Volveré lo antes posible. Lo siento, Xiaobu. Madre encontrará una solución. Quieres ser una poderosa maestra de marionetas, ¿verdad? Ella asintió seriamente. Entonces, ponte esto. Antes de irse, su madre tomó un colgante de cristal transparente y se lo puso al cuello solemnemente. Después de aquel día, su madre no volvió, pero su talento mejoró de repente y avanzó cada vez más rápido. Saltó de la última etapa de la construcción de la fundación hasta el alma naciente y los reinos superiores. Durante este tiempo, llegó a dominar la técnica de marionetas de su familia y perfeccionó poderosas marionetas, haciéndolas casi como personas reales y vivas. Pero ya no podía compartir sus alegrías y penas con su madre. Tras un largo periodo de soledad, estaba a punto de pasar a la etapa mahayana cuando, una noche, volvió a ver a su madre. Madre, sus palabras estaban llenas de alegría y corrió rápidamente hacia ella. Incluso después de convertirse en una poderosa cultivadora, seguía conservando su dependencia y apego juveniles hacia su madre. Su madre bajó la cabeza y no respondió. Cuando se dio cuenta de que algo iba mal, vio que su cuerpo ya no podía moverse. En algún momento, unos hilos invisibles rodearon su cuerpo,
manipulándola como a una marioneta. Luchó con todas sus fuerzas para escapar del control de la técnica de la marioneta. Como maestra de marionetas que era, sabía lo que tenía que hacer para escapar, pero fue inútil. Con los ojos muy abiertos, vio una exquisita muñeca conectada al otro extremo de aquellos hilos invisibles. Esa muñeca tenía la misma cara que ella. Era Lynn Conwood. Ya no podía liberarse de los hilos que la ataban. El sueño se había hecho añicos. Se había convertido en una pesadilla. Estaba controlada por una marioneta que se parecía a ella y se veía obligada a seguir sus órdenes. Más tarde, avanzó hasta la etapa Mahayana. Después de que su ascensión fracasara, fue convertida en una marioneta. Utilizar a personas vivas como marionetas era una técnica prohibida en la familia Lin y acarreaba un castigo divino. Pero si el marionetista se refinaba a sí mismo en una marioneta, no pasaría nada. Era un monstruo que podía controlar al marionetista y erosionar la mente de la gente. Tras convertirse en marioneta, se vio rodeada de innumerables hilos de marioneta. Su casa se convirtió en un enorme teatro de marionetas, que representaba su drama arreglado día tras día. Una marioneta fallida caía del escenario y se hacía pedazos. Muchas marionetas habían fracasado. Quizá pronto le tocara a ella. Ella esperaba ese día. Solo la muerte le permitiría escapar de su tormento. Finalmente, ese día llegó. Iba vestida con una túnica complicada y solemne, y tenía el rostro de su madre. Entonces la arrojó dentro de la barrera de la familia Yan usando las manos de su madre. Su madre también fue controlada por eso, y había muerto hace mucho tiempo. Lynn Conwood. Alguien la llamaba por su nombre. ¿Quién era? ¿Quién la llamaba? La muñeca frunció el ceño, le temblaron las pestañas y abrió los ojos en la densa oscuridad. Se despertó. Lynn Conwood. La voz que oyó en su mente estaba cerca. La muñeca giró sus ojos oscuros, reflejando dos figuras. El maligno en el aire se encogió ante ellos, retirándose muy lejos. Su estado es muy malo. Su energía vital es baja y su alma es frágil. No sé si la técnica curativa tendrá algún efecto. La voz que antes la había llamado se dirigía a su compañero. Ella no podía hablar. El cuello de la muñeca estaba roto. ¿Quién eres?, susurró con su sentido divino. Al oír esto, Chui se quedó atónito, luego se presentó. Soy el actual maestro del Valle del Rey de la Medicina, Chui. Este es el heredero de la familia Yan, Yan Hyuge. Hemos venido a buscarte porque tu madre, Jin, te dio una cosa importante que pertenece al árbol sagrado. Esperábamos recuperarlo. Madre, una cosa importante. Pensó en ese colgante de cristal. Había sido convertida en una muñeca, y su cuerpo hacía tiempo que había sido corroído por el maligno. Tras chocar con la barrera de la familia Yan, la muñeca quedó casi completamente destruida. Solo el colgante de cristal y su arma espiritual natal, los hilos de marioneta, quedaron intactos. Sin embargo, el colgante de cristal funcionaba ahora como su corazón. Sintiendo la intención de Chui, movió sus dedos, tirando de los hilos de la marioneta para proteger fuertemente el colgante de cristal en su pecho. Sin este corazón, la muñeca moriría de verdad. ¿Para qué sirve?, preguntó. Contiene el poder original del árbol sagrado y es necesario para revivirlo. Ahora mismo, el maligno se está extendiendo por todo el reino de Junín. Solo el árbol sagrado tiene el poder de deshacerse de él. Chui habló con sinceridad. Así que es así, así que es así. Repitió esta frase, como si de repente hubiera perdido su alma y se sintiera extremadamente vacía. Todo era culpa suya. Hubiera sido mejor que nunca se hubiera quejado a su madre de su falta de talento. Hubiera sido mejor que nunca hubiera practicado marionetas. El aire estaba en silencio. Chui podía percibir sus emociones, pero no sus pensamientos internos, así que no dijo nada y esperó a que se calmara. Dejó de murmurar para sí misma, y la marioneta apretó los puños. Chui continuó, ahora estás muy mal. Puedo intentar tratarte, pero no sé si será efectivo. No, era una pecadora. Déjame morir. Debería haber muerto hace mucho tiempo. He hecho tantas cosas malas y he matado a tanta gente inocente. Incluso mi propia madre fue asesinada por mí. ¿Por qué sigo viva? Porque tu madre te amaba. Aunque hizo algo malo, te dio el corazón de cristal y fue víctima de espíritus malignos porque quería cambiar tu destino. Hay demasiada gente en el mundo que no puede salvarse, pero nadie nace para morir. Pero esto es el destino. Una lágrima roja rodó por el rostro de la muñeca y sus manos apretadas se aflojaron lentamente, mostrando el corazón de cristal de su pecho. Con sus emociones fluctuantes,
El hilo de la marioneta sintió la tristeza de su dueña y siguió sus deseos. Echo de menos a mi madre. Quiero que sepa que ya no soy una marionetista. Mientras pueda estar con mi madre, prefiero seguir siendo mediocre para siempre. Mientras hablaba, los dedos de la marioneta se movieron ligeramente. Sacó personalmente el corazón de cristal de su pecho y se lo entregó a Chui. Las comisuras de sus labios dañados se levantaron ligeramente. Lin Kong-wu parecía haber pensado en algo hermoso, y sus ojos se llenaron de luz. Por favor, llévatelo. Después de convertirme en marioneta, me controlaron los hilos de seda. Esto es algo que estoy decidiendo por mí misma, como las nubes fuera de la ventana. Ella fue capaz de decir estas simples palabras en este momento. Los pájaros en las nubes, y el viento que pasa a través de las nubes. Su voz ronca estaba llena de alegría. Durante los días en que estaba atrapada en el pabellón Baiyo, refinando marionetas para la familia Ling, miraba a menudo por la ventana. Yo también, soy libre. En medio del sonido de sus vagas palabras, el cuerpo de la muñeca, que había perdido el corazón de cristal que la mantenía unida, se derrumbó. La muñeca estaba originalmente rota en pedazos, pero estaba unida por los hilos de la marioneta y contando con el corazón de cristal. Una serie de hechizos curativos cayeron sobre el muñeco en vano. El resplandor de las técnicas espirituales se disipó como luciérnagas, junto con la propia muñeca. Decidió abandonar este mundo por voluntad propia. En la palma de la mano de Chui solo quedaba un cristal en forma de corazón, limpio e impecable. Capítulo 83. Después de conseguir el corazón de cristal, Chui descubrió que estaba en un estado sellado. Por lo tanto, no exudaba la misma aura que el árbol sagrado. Aunque estuviera sellado, seguía teniendo un gran poder, capaz de cambiar el talento de Lin Kong-wu y mantener su cuerpo con vida durante tanto tiempo. Tras la desaparición de Lin Kong-wu, quedó un hilo de marioneta en el suelo. Era el arma espiritual natal del maestro de marionetas. Chui dio un paso adelante y la recogió, con la intención de traerla de vuelta y enterrarla con el cadáver de Wu Jin. Volvamos. Desde un lado, Yang Hyuge invocó a Long Jin y planeó usar su espada para llevar a Chui de vuelta al estado Yan. Aunque Chui había heredado el Valle del Rey de la Medicina y su cultivo había subido repentinamente a la etapa de integración, a los ojos de Yang Hyuge, todavía necesitaba que lo llevara en su espada. Bien. Enviaré un mensaje a Wu Hyu para preguntarle cómo deshacer el sello. Debe ser algo establecido por el patriarca Wen Sui, dijo Chui mientras caminaba hacia Yang Hyuge. Después de deshacer el sello, ¿vas a revivir el árbol sagrado? El tono de Yang Yoga era ligeramente pesado. Cuanto antes se pueda revivir el árbol sagrado, mejor. Chui asintió. Yang Hyuge abrió la boca. Quería decir algo, pero al final, se convirtió en un suspiro. Si fuera posible, preferiría soportar este tipo de destino él mismo en lugar de Chui. Reino Jonin, Pabellón Baiyo. Este lugar se había convertido en la guarida de Yi Ya. Poseía el cuerpo del jefe de la familia Lin y seguía adivinando con su carta natal. Sin el talento de Wu Jin, perdió naturalmente la capacidad de mirar su destino. Clamp. Con un sonido, Yi Ya arrojó su carta astral al suelo. No importaba cómo la calculara, era un callejón sin salida. Finalmente tomó el control del reino Junin, pero ahora había un heredero del Valle del Rey de la Medicina. No puedo matarlo, y Yang Hyuge tampoco está muerto. Yi Ya murmuró para sí mismo, recordando el golpe de espada con el que Chui le atacó. Es más, la técnica de la espada sin pretensiones es incluso más fuerte que la técnica de espada Qiankun que vi antes. Dado que proviene de un inmortal descendiente, tiene su propio karma. Si hubiera nacido destinada a morir, nunca habría emergido del vacío. El hecho de que pueda tomar el control del reino Junin demuestra que las leyes del cielo están en declive, y que su poder está menguando. Incluso si los inmortales de los reinos superiores descendieran, tendrían que seguir su destino. Se le han dado tantos talentos. ¿Cuál es su destino? Yi Ya pensó cuidadosamente. En sus anteriores intentos de adivinación, solo había encontrado que la persona que se interpondría en su camino era Yang Hyuge, el heredero de la familia Yan. Así que, después de destruir el árbol sagrado, intentó por todos los medios matar a Yang Hyuge. De hecho, había alguien más que podía matarlo. ¿Sustitución de vida? ¿Cubrir su verdadero destino dejando que otro cargue con el costo? Esto apesta al trabajo del pergamino que revierte el mundo. Es lo mismo que entonces con Wen Sui. Yi Ya adivinó y empezó a recordar lo ocurrido en la antigua guerra. Yi Ya y Wen Sui tenían la misma fuerza. Habían luchado entre sí más de 100 veces y ambos comprendían bien las fuerzas del otro. Solo en ese momento,
Cuando por fin captó el defecto de Wen Sui y estaba a punto de matarlo, descubrió que la vida de Wen Sui estaba protegida por otra persona mediante un contrato de vida o muerte. Cuando atacó, ese hombre murió en lugar de Wen Sui. Yi fue entonces atrapado y el resultado se invirtió. Fue gravemente herido por Wen Sui y derrotado. Tras esa batalla, se retiró al vacío a toda prisa, preparado en un principio para esperar su muerte. Pero lo que Yi nunca esperó es que Wen Sui decidiera renunciar a la ascensión. Si Wen Sui no daba un paso hacia el pabellón de ascensión inmortal y ascendía, las leyes del cielo no podrían ser reformadas con la ayuda del poder de los reinos superiores. De esta forma, Yi pudo recuperar su fuerza y erosionar las leyes del cielo una vez más, tomando el control del reino Junin. ¿Por qué no ascendió Wen Sui? Yi estaba confundido. ¿Podría la ascensión significar la muerte para él? Yi no podía pensar en una explicación mejor. Además de mantener el orden de los reinos inferiores, los inmortales podían elegir descender de los reinos superiores para llenar los vacíos de la ley celestial. Cuando completan su misión, mueren. Las comisuras del jefe de la familia Lin, que estaba poseído por Yi, se levantaron. Estaba feliz de haber encontrado la respuesta. Sin embargo, antes de que pudiera estar feliz por mucho tiempo, violentas ondas de energía espiritual ondularon repentinamente a través del aire. El árbol sagrado, que había despertado de su estado marchito, extendió sus ramas. Su energía espiritual fluyó hacia los 9 cielos y envolvió gradualmente el reino Junin. La corrupción del maligno estaba desapareciendo rápidamente. El poder de Yi también empezó a debilitarse. ¿Cómo es posible? El árbol sagrado fue obviamente destruido. ¿Por qué ha sido revivido? Tras superar el shock y la desesperación iniciales, Yi se calmó rápidamente. Podía sobrevivir a una batalla con Wen Sui, pero ahora necesitaba tomar medidas desesperadas para enfrentarse a alguien similar. Quería que las leyes del cielo en el reino Junin colapsaran completamente y forzaran a Chui a ascender a los reinos superiores. El centro del Valle del Rey de la Medicina, bajo el árbol sagrado. El imponente árbol sagrado sobre ellos era solo una pequeña parte de su cuerpo. Se decía que el árbol sagrado era tan alto que conectaba los reinos superior e inferior y podía alcanzar directamente los 9 cielos. Solo los cultivadores que fueran capaces de ascender tendrían la suerte de ver su verdadera forma. Chui retiró su mirada del árbol sagrado y se volvió hacia la tierra que había sido purificada por él. No pasaría mucho tiempo antes de que el maligno del reino Junin se redujera a casi nada. Los únicos problemas eran los Yao y los cultivadores que habían sido contaminados por espíritus malignos, y el propio Yi. Su espada sin pretensiones podía atravesar el karma y restaurar el Yao y los cultivadores contaminados a su estado original, pero también obligaría a esas personas a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones cuando estaban poseídas. Pero, ¿cómo matar a Yi? El árbol sagrado podía disipar el maligno en el reino Junin, haciendo que Yi no pudiera esconderse. La espada sin pretensiones podía matar a los espíritus malignos y Yi no podría poseer a más cultivadores o Yao, pero provenía del vacío y pertenecía al Yin. El Yin no podía ser eliminado. La única forma de avanzar sería eliminar la conciencia de Yi y restablecer el equilibrio. Mientras pensaba, una figura caminó a su lado, tomando inmediatamente la mayor parte de la atención de Chui. Ayan, después de que el árbol sagrado reviviera, tu nivel de cultivo aumentó un poco rápido. No era solo un poco, era demasiado. Chui suspiró en su corazón cuando vio la preocupación en la cara de Yang Hyuge. Ajustó sus emociones y respondió, es debido a mi conexión con el árbol sagrado. Cuando revivió, el poder que recibo de él también aumentó. Después de decir esto, Chui añadió, no debería ser algo malo. En ese momento, 2 fénix bajaron volando y aterrizaron al lado de Chui. Se convirtieron en sus formas humanas y dijeron respetuosamente, Señor Maestro del Valle, todo está listo para lanzar un ataque contra los espíritus malignos dentro del pabellón Baiyo. El clan Yao también enviará a sus guerreros de élite. Para evitar que sean contaminados por el maligno, es necesario preparar ramas espirituales del árbol sagrado para que las lleven consigo. Además, los otros 14 fénix también participarán en esta batalla y ayudarán a ocuparse de los heridos. Señor Maestro del Valle, ¿tiene alguna otra orden que dar? Xuan Yi y Xuaner informaron por turnos del progreso de los preparativos para la próxima batalla. Eran meticulosos en sus preparativos. No hay nada más, respondió Chui, mirando en dirección al pabellón Baiyo. Pongámonos en marcha. Después de revivir el árbol sagrado, Chui quería matar a Yi lo antes posible. Pasara lo que pasara, había que hacerlo. Tal vez, sería liberado del pergamino que revierte el mundo una vez que Yi fuera asesinado. En cuanto a otras posibilidades,
solo se revelarían después. 10 Li frente al pabellón Baiyo. Todos se reunieron aquí para discutir su plan de ataque. Había muchos cultivadores de alto nivel en la familia Lin. Lo más importante era que ahora estaban convertidos en marionetas por Yi Ya. Esta era una técnica prohibida que haría su fuerza aún mayor. Después de todo, una vez que se lanza este tipo de hechizo maligno, el propio marionetista perecería, por lo que Yi Ya, que los hechizó, no tendrá que cargar con el precio. Hugh dijo desde un lado. Todos los grandes Yao del clan Yao habían venido, pero su número era todavía la mitad de los cultivadores de la familia Lin. La familia Yan había consumido mucha mano de obra en la batalla anterior, por lo que la gente que pudieron enviar apenas pudo llenar la vacante. Pero los cultivadores normales no eran tan feroces como las marionetas, y no estaban dispuestos a desperdiciar sus vidas para atacar. Mientras todos pensaban, Yan Hyuge dijo, sería más fácil si pudiéramos limitar de alguna manera la técnica de marionetas de la familia Lin. No es más fácil decirlo que hacerlo. Chui habló a través de sus pensamientos. Puedes cortar los hilos de la marioneta y cortar la conexión entre la marioneta y el maestro de marionetas. Sin el control de Yi Ya, la fuerza de la marioneta se reducirá enormemente. Al escuchar las palabras de Chui, los ojos de Hugh se iluminaron al principio, luego se oscurecieron. Pero, a excepción de tu espada sin pretensiones, nadie más puede cortar el hilo de la marioneta de Yi Ya. Yan también puede hacerlo. En eso, excepto Yang Hyuge y Chui, todos los demás parecían sorprendidos. Yang Hyuge practicaba el Dao de la matanza, que era completamente diferente del Dao sin pretensiones. El patriarca Wensui dejó atrás el método de mente dual. Yan y yo podemos compartir un poco de la energía de la espada y las habilidades espirituales del otro. Chui explicó brevemente. Resulta ser el método que dejó ese mayor. No es de extrañar que tenga un efecto tan milagroso. Hugh de repente se dio cuenta de que Wensui parecía estar involucrado en todo. Todos los demás reaccionaron igual que Hugh, pero Yan Minchao era diferente. Sus ojos parpadearon ligeramente y miró a Yang Hyuge una vez más, como si hubiera adivinado algo. Chui continuó, Yan y yo actuaremos por separado. Yo actuaré en la luz, mientras él permanece en las sombras. Así, debería ser suficiente para tomar desprevenido a Yi Ya, actuando por separado. Yang Hyuge frunció ligeramente el ceño, pero no refutó las palabras de Chui. En este momento, la situación general era lo más importante, aunque realmente quería permanecer al lado de Chui. Hugh, el clan Yao ya está preparado y está listo para ir en cualquier momento. Yan Minchao, lo mismo ocurre con la familia Yan. Chui asintió, entonces, lo haremos así. En cuanto terminó de hablar, Chui invocó a Yi Jin y voló hacia el pabellón Baiyo sobre su espada. Todavía no había amanecido y el cielo estaba oscuro. En medio del aura caótica del Li maligno, el pabellón Baiyo era como un gigante entre las nubes. 12 pabellones flotantes se elevaban en espiral, rodeando el pabellón más alto en el centro. La familia Lin era una familia prominente entre los humanos, con una ascendencia que se remontaba a cientos de miles de años. El pabellón Baiyu era la culminación de varias generaciones de la familia Lin, y la misma familia Lin, ahora controlada por Yi Ya, había decaído y entrado en decadencia. Una tras otra, las marionetas salieron de los edificios, con sus pasos sincronizados y la mirada perdida. De repente, todos alzaron la vista y miraron a los distinguidos invitados que venían de arriba. Las brillantes plumas verdes de la cola de un fénix robaron la atención de todos, formando un marcado contraste con el cielo gris. Con los fénix rodeándole, el joven de pie sobre una espada espiritual miraba a todo el pabellón Baiyo con calma. Capítulo 84. Como esperaba, has venido. Una voz ronca salió de dentro del espeso y maligno negro, llena de malicia sin fin. ¿No temes al destino? La masa informe de Imaligno surgía, pero aún no revelaba su forma. Era solo uno de sus 1000 fragmentos. Se oyó el claro sonido de una espada blandiéndose. Un repentino destello de luz de espada atravesó la oscuridad y cortó el Imaligno. El espíritu maligno fue aniquilado en un instante y volvió a la nada. El Imaligno que lo rodeaba surgió violentamente y se retiró, dejando un gran espacio vacío. Obviamente, esa energía de espada era una gran amenaza para él. Por supuesto que he venido. Es solo el destino. Chui bajó ligeramente sus ojos, mirando a la plataforma más alta del pabellón Baiyo y levantó de nuevo la espada en su mano. Tras escuchar las palabras de Chui, Yi Ya que se había dispersado entre el Imaligno se condensó de repente y poseyó al jefe de la familia Lin. Para su sorpresa, el joven que tenía delante no temía su destino. Es más, la intención asesina del joven le sirvió de respuesta. Cuando la luz de la espada descendió,
sus hilos se tensaron. De pie frente al pabellón Baiyo, Guilla controló a la marioneta para que esquivara rápidamente. En el enfrentamiento frontal, Guilla no pudo atacar. Retrocedió sin cesar y fue incapaz de resistir la embestida de Chui. Tal vez no pasaría mucho tiempo antes de que Guilla cayera ante la espada de Chui. De repente, sonó el sonido de hilos tensándose. Era como si algún sutil mecanismo se hubiera activado, haciendo que la atmósfera circundante cambiara repentinamente. Antes de ese momento, Chui no se había dado cuenta de que Guilla había movido sus hilos de marioneta, porque el objetivo de su técnica de marioneta no era Chui, sino otra cosa. Era difícil predecir que algo tan temeroso de morir como Guilla se tomara el tiempo de hacer otra cosa que no fuera intentar defenderse o escapar. Si no fuera por la espada espiritual en su mano que estaba llena de intención asesina hacia Guilla, Chui habría dudado si realmente se estaba enfrentando a ese espíritu maligno. ¿Qué intentaba hacer exactamente? Pronto, Chui vio los 12 pabellones flotantes de la familia Lin converger hacia el centro en un extraño patrón. ¡Boom! Una serie de hilos invisibles enredaron todas estas plataformas, utilizando la técnica de la marioneta para estrellarlas unas contra otras. Los maestros marionetistas de la familia Lin que estaban siendo controlados por Guilla regresaron todos juntos al pabellón principal. Como si fueran muñecos de cuerda, empezaron espontáneamente a formar matrices, desencadenando una serie de formaciones de sacrificio. Esta era otra técnica prohibida de la familia Lin, y también se consideraba un arte maligno. El marionetista se convertía en una marioneta, lo que violaba el ciclo natural de la reencarnación e iba en contra de la ley celestial. Ahora, estas marionetas eran utilizadas como sacrificios. Vivir como un alma, pero morir como un cuerpo, también iba en contra del Dao celestial. Bajo el Dao celestial, la ley celestial mantenía el orden y el equilibrio en la tierra. Aquellos que alteraran este orden se enfrentarían al castigo divino, pero todo esto se basaba en la premisa de que el Dao celestial estaba intacto. Hoy en día, el Dao celestial en el reino Junín estaba en declive, y el poder de la ley celestial era débil. Tales acciones solo causarían que las cosas se desequilibraran. El mundo estaba en confusión, y desde el centro del pabellón Baiyo, las runas que representaban la ley celestial emergieron gradualmente. Cada vez que la ley celestial se rompía, significaba un gran desastre para el reino Junín. Por ejemplo, la energía espiritual podía secarse inmediatamente, los cultivadores podían perder sus raíces espirituales, el cielo podía derrumbarse y la tierra partirse en dos, las montañas y los ríos podían volverse del revés. Como la persona con la conexión más profunda con el árbol sagrado, Chui sintió esto inmediatamente. Su poder provenía del árbol sagrado. Si esto seguía así, no tardaría en perder la capacidad de competir con Guilla. Mientras Guilla, que había creado esta situación con sus propias manos, estaba de pie en lo alto del pabellón Baiyo, su aliento se enloqueció. ¿Qué se siente al dar la bienvenida al destino? Tú también eres alguien que no pertenece a este mundo. No importa si me matas o no, al final caerás. El poder que el cielo te ha dado es una especie de destino. Justo cuando Guilla quería seguir confundiendo las emociones de Chui, una espada espiritual lo golpeó por detrás. La intención de la espada sin pretensiones envolvió la cabeza de Guilla. ¿Cómo? El joven frente a él estaba claramente siendo suprimido por el colapso de la ley celestial, y no podía levantar su espada hacia él. ¿De dónde venía este golpe de espada? La luz de la espada cayó sobre el jefe de la familia Ling, y una fuerte aura maligna fue inmediatamente expulsada de su cuerpo. Desde aquella sombra negra, rugió un grito fantasmal. No se preocupó de pensar demasiado y se extendió desesperadamente, intentando convertirse de nuevo en miles de hilos y escapar al vacío, pero no pudo. El colapso de la ley celestial hizo que la realidad y el vacío divergieran. Ambos estaban sumidos en un caos indescriptible. Guilla se quedó perplejo por un momento, y descubrió que mientras atrapaba a Chui, tampoco le dejaba ninguna salida. En ese momento, detrás de Guilla, un joven vestido de negro sostenía a Long Jin en sus manos. Era Yang Hyuge. Sin dar a Guilla otra oportunidad de escapar, Yang Hyuge golpeó con su espada una vez más. Bajo la espada sin pretensiones, el karma que Guilla tenía que devolver era como una poderosa ola, ahogándolo. Estos pecados casuales, aunque se dividieran en miles de hebras, aún no serían suficientes para pagarlos todos. Nació originalmente de las emociones negativas de la gente y había reunido toda la maldad y el resentimiento del mundo. Por ello, había confundido las mentes de innumerables personas, e incluso había intentado destruir las leyes del cielo para lograr sus objetivos. Sin embargo, antes de morir, Guilla seguía conmocionado por su destino. Fue asesinado por la espada de Yang Hyuge. El final que vio antes no estaba mal en absoluto. ¿Por qué?
en que se equivocó. El cuerpo de Yi ya se dispersó en el vasto mar de sus pecados, su conciencia se derritió con él. Desde entonces, regresó al vacío y se convirtió en parte de las leyes del cielo. Sin la influencia de la técnica de marionetas de la familia Ling, las leyes del cielo volverían a la normalidad tras matar a Yi Ya. El pergamino que revierte el mundo debería poder tener su final. Chui miró a la ansiosa figura que corría hacia él y abrió los labios, queriendo decir algo, pero pronto se dio cuenta de que no podía hablar. En algún momento, su cuerpo se volvió incorpóreo y translúcido. La desaparición del árbol sagrado también afectó a Chu, que estaba estrechamente vinculado a él. Su cuerpo se amoldó al Dao celestial a medida que se corregían las leyes. ¿Estaba a punto de morir? ¡Ay! ¡Ay! La voz de Yang Hyuge se desvaneció mientras Chui perdía gradualmente la capacidad de percibir el mundo a su alrededor. Vio las manos de Yang Hyuge atravesar su cuerpo, como si estuviera agarrando humo. Estaba fuera de su alcance. ¡Vos! Un pergamino apareció de repente en ese momento y se desenredó delante de Chui. Esto era lo único que Chui podía percibir en ese momento, el pergamino que revierte el mundo. El pergamino se desplegó, y en él aparecieron caracteres escarlata. Volumen 3. Tras ser maldecido hasta la muerte por Yi Ya mientras dormía, Chui renació y tomó una decisión completamente distinta a la anterior. Su deseo era simple, es decir, acompañar en vida a su íntimo amigo, Yang Hyuge, y verle alcanzar la cima de su cultivo. Volumen 3. Capítulo final. Yi Ya destruyó la ley celestial y el poder que el cielo otorgó a Chui se descontroló. Chui iniciará su muerte, y el pergamino que revierte el mundo tendrá un final correspondientemente revisado. Continuación, la ley celestial ha colapsado y es imposible entrar en la reencarnación. Continuación, el texto escarlata se congeló, como si fuera incapaz de soportar el final que estaba escrito. El pergamino se convirtió en volutas de luz dorada que convergieron frente a Chui. Sus recuerdos de cada reencarnación estaban grabados allí, una y otra vez. El final era siempre así cuando la muerte era inminente. Una y otra vez. En cada reencarnación, la figura de Yang Hyuge siempre le acompañaba por el mundo. Aturdido, a Chui le pareció escuchar un suspiro. El árbol sagrado que estaba estrechamente conectado con él irradiaba una luz deslumbrante en su mar de conciencia, y sus frondosas ramas y hojas le cobijaban bajo él. Antes de perder completamente su percepción del mundo, Chui parecía haber visto un pergamino desplegándose delante de Yang Hyuge. En su visión borrosa, vio caracteres dorados bailando en él. Pergamino que revierte el mundo, volumen 1. En el Festival de las Linternas de Yanchen en el Reino Junín, Yang Hyuge perdió a Chui. Pergamino que revierte el mundo, volumen 2. En la secta Tianzuan en el Reino Yonhua, Yang Hyuge perdió a Chui. Pergamino que revierte el mundo, volumen 3. Frente al pabellón Baiyo en el Reino Junín, Yang Hyuge perdió a Chui. El final nunca lo pierdas no se logró. El pergamino que revierte el mundo abrirá el siguiente volumen. Continuación, las leyes del cielo en el Reino Junín han colapsado, haciendo imposible abrir el siguiente volumen. Continuación, el árbol sagrado complementa el Dao celestial y toma de vuelta todo el poder que le dio a Chui. El pergamino que revierte el mundo volverá al volumen 2, revisado. Pergamino que revierte el mundo, volumen 2, revisado. El malvado Yi Ya desapareció, y el destino relacionado se resolvió. Desafortunadamente, en su última reencarnación, Chui perdió su poder debido a que el árbol sagrado compensó el Dao celestial, y se convirtió en un cultivador ordinario. No solo eso, sino que sus recuerdos de sus reencarnaciones pasadas han sido sellados de acuerdo con la ley celestial. La historia vuelve al final del volumen 2 y así comienza la continuación. Desde que se unió a la secta Tianzuan y se convirtió en un cultivador serio, Chui nunca había tenido un día en el que accidentalmente durmiera hasta el mediodía. Durmiendo la mitad del día, ni siquiera se había despertado cuando Yang Hyuge llegó a su habitación. ¿Cómo pudo pasar esto? Chui tiró de la esquina de la colcha con un poco de desgana. Todavía estaba un poco atontado, así que no interrogó muy bien a la persona que estaba sentada junto a su cama. Yang Hyuge. ¿Por qué entraste en mi habitación sin decir nada y sin llamar a la puerta? ¿Crees que esta es tu casa? Después de terminar de hablar, Chui recordó que él y Yang Hyuge vivían en el mismo patio, y que él vivía en la habitación de al lado. Era cierto que esta era su casa, pero ese no es el punto. El punto es que Yang Hyuge de repente apareció aquí, con una expresión extraña, parecía como si estuviera reteniendo algo. Incluso había una inexplicable emoción en sus ojos cuando le miraba. Contra la luz y la sombra, los hermosos ojos de Yang Hyuge casi parecían brillar con oro. Extraño. ¿Estaba deslumbrado por haber dormido demasiado? Yang Hyuge no respondió.
A Chui no se le ocurrió nada más que preguntarle. Acababa de despertarse y su mente estaba todavía un poco confusa. Era como si acabara de despertarse después de una larga batalla. Justo cuando Chui sintió que el ambiente era un poco demasiado tranquilo, la persona sentada junto a su cama habló. ¡Ay! Su voz era baja y ronca. ¿Qué pasa? Estoy escuchando. ¿Cómo me acabas de llamar? Chui había respondido inconscientemente cuando de repente se dio cuenta de que había algo raro en la forma en que Yang Hyuge le llamaba. No solo eso, sino que su tono era un poco diferente de lo habitual.